there is y there are. There is significa hay, there are también significa hay. Entonces eso quiere decir que las dos formas las vamos a utilizar cuando queramos expresar frases con hay, el verbo hay. Nos pueden ser útiles para hacer descripciones, por ejemplo, describir un paisaje, hay una montaña, hay un río, o para describir una habitación, lo que hay en una habitación, hay un sofá, hay una mesa, hay dos sillas. Entonces, hay lo podemos sustituir en inglés por there is o bien there are. Pero la pregunta es, ¿cuándo utilizo there is o cuándo utilizo there are? En este cuadro lo vamos a esquematizar. There is se utiliza para el singular y en este otro también vamos a explicar que there are se utiliza para el plural. ¿Qué quiere decir eso? Bien, si yo quiero decir hay un libro, estamos hablando en singular, un libro, sería there is a book. There is a book. Sin embargo, si yo quiero decir hay dos libros, ya estamos hablando de un plural. Entonces pondría there are two books. There are two books. Me da igual decir dos libros, que tres libros, que cuatro libros. La realidad es que books va en plural. Por lo tanto, habría que ponerle there are. La negativa de estas frases que hemos hecho con there is y con there are seguirían las mismas normas que con el verbo to be. Si os acordáis, en la forma is con not sería isn't y formaríamos la negativa diciendo there isn't a book. Con la forma are, there are, también seguimos las normas del verbo to be. There aren't two books. ¿Veis? Are not. Contraído aren't. Estas serían las formas negativas. Y las formas interrogativas también seguirían las mismas normas que el verbo to be. El verbo to be siempre se colocaba en una interrogativa al principio de frase, pues aquí también la vamos a colocar a principio de frase. Se quedaría de la siguiente manera: Is there a book? ¿Hay un libro? ¿Veis? He colocado is delante. Is there a book? Si lo hay, yes there is. Contestamos con there is porque hemos preguntado con is there. O no there isn't, no lo hay, si en caso de que sea negativo. Con la otra forma que tenemos con there are, la interrogativa sería colocando are. ¿Veis? Are delante. Are there two books? ¿Hay dos libros? Y entonces tendremos las respuestas. Si pueden ser, si son afirmativas serían yes there are y si son negativas serían no there aren't. Miramos así a simple vista y vemos there is singular, there are para el plural. Una frase que va en singular, sustantivo en singular, hay un libro, there is a book. Una frase que va en plural, hay dos libros, o más, o tres, there are two books, en plural. La negativa, como hacíamos con el verbo to be, añadiendo el not o isn't, que es la forma abreviada más corta, o aren't. La interrogativa, lo mismo que hacíamos con el verbo to be, con el is o el are delante, la forma del verbo to be delante, cogido de la afirmativa, el is lo he puesto delante y ya tengo la interrogativa. Y aquí ocurre exactamente igual. Cojo en la forma del verbo to be are, la pongo delante y ya tengo la interrogativa. Y aquí he puesto unos ejemplos de respuestas cortas. Si hay, no hay. Si hay, no hay. Bien, una vez que nos explican el verbo hay, there is o there are, normalmente se suele añadir otra aclaración y es la siguiente. Si veis, y además os puede sonar, some y any aparecen muchas veces en las frases de there is y there are. ¿Qué significado tiene some y any? A veces no se cuentan, son incontables los nombres, no los quieres contar y entonces podríamos decir, en vez de un libro, dos libros, podríamos decir algunos libros, algunas mesas, algún árbol, algo de agua. Todos estos significados se pueden referir a some y any.
algo, algún, algunas, algunos, o no los contamos porque no se pueden o porque son indefinidos, son muchos y decimos algunas, algunos. Todos estos significados se pueden decir de dos maneras, some o any. ¿Por qué de dos maneras? Porque some lo vamos a utilizar en la afirmativa y en las negativas vamos a utilizar any. Y en la interrogativa también utilizaremos any. O sea, que si quieres expresar algo, algún, algunas o algunos, tendrás que decir some si la frase es afirmativa y any si la frase es negativa e interrogativa. He puesto un ejemplo en singular y en plural para que veáis cómo se hace. Si quiero decir hay algo de agua, algo, digo some en las afirmativas y any en las interrogativas. There is, hay, some water, algo de agua. ¿Lo veis? Singular. Some, algo. Si quiero hacerlo en negativa, ya no puedo poner some. Tengo que decir there isn't any water. No hay algo de agua. There isn't any. Es algo también, pero en las negativas tiene que ser any y en la afirmativa some. Y si la frase es interrogativa, aquí también lo dice que en la interrogativa también se coloca any. ¿Hay algo de agua? Is there any water? Is there any water? ¿De acuerdo? Pues tan fácil como que se hace exactamente igual con el plural. Hay algunos libros, algunos, no me dice un número exacto, por lo tanto pongo some, algunos. There are some books. Pero si la frase es negativa, algunos no podría ser some, sería any. There aren't any books. Y si yo quiero poner hay algunos libros, algunos en una interrogativa sería any. Are there any books? ¿Lo veis? Some para la afirmativa, any para la negativa interrogativa. Y las dos significan lo mismo. Algo, algún, algunas, algunos. Bien, esto sería todo sobre there is y there are. Yo tranquilamente copiaría estos esquemas porque me van a servir mucho a la hora de estudiármelos y hacer mis frases en las descripciones. Así que tomad nota muy bien de todo lo que aquí arriba tenemos, dejadlo en una libreta o en algún papel y repasarlo un poquito. Y a continuación, si queréis, podéis practicar con esta actividad usando there is, hay para el singular, there are cuando hay cosas en plural. Tenéis aquí una mesa y podemos decir frases, por ejemplo, hay un balón, uno solo, there is, pondría there is, a ball, hay un balón. Que hay algunas flores, there are, porque son muchas, plural, there are algunas, some flowers, there are some flowers, hay algunas flores. Os dejo que vosotros vayáis haciendo vuestras frases con there is, there are, mirando lo que hay en esta mesa.